Y bueno, por ejemplo, hemos visto uno de los temas que, después de analizarlo mucho, uno de los temas a los que siempre llegábamos cuando estábamos pensando en diferentes problemas del país era el tema de educación. Y siempre terminábamos, es que la educación, ahí inicia todo, es la educación. Y cuando vamos a ver, damos una mirada profunda al sistema de educación que tenemos, que hemos tenido, nos damos cuenta que es un sistema que es una estafa. Porque el Estado te dice que te educa, que te garantiza el derecho a estudiar porque tenés una escuelita a unos pasos de tu casa, por ejemplo, pero que no tiene agua potable, que tenés un maestro para dar toda la primaria o toda la parvularia, donde no tenés infraestructura adecuada, donde está todo deteriorado, por ejemplo, y donde de repente tenés dispositivos, pero no tenés internet. Entonces, ahí hay un montón de cosas que tenemos que cambiar. Sí, es que yo decía, vaya, por ejemplo, la educación sí es como ese núcleo, vaya, porque Sí porque vaya, yo decía, ¿por qué países como Costa Rica ganan un salario superior al de El Salvador? Y me decía este economista que estaba aquí conmigo, o sea, no es porque producen más, sí, sino que es porque producen de mayor calidad. Tienen más o sea, porque valor agregado. tienen una mano de obra calificada, o sea, gente que tiene las habilidades suficientes para hacer trabajos que pagan mejor. Productos Entonces, el problema es de que la educación que se le están dando a los jóvenes, a la gente, no tiene buenas habilidades y por ende no pueden ganar bien porque no están en un mercado que te puede pagar bien. Es un sistema. Un sistema tiene entradas y salidas. Tiene insumos y tiene productos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, el sistema es el que hay que cambiar. Y la propuesta que nosotros hemos hecho es para cambiar ese sistema de raíz. ¿Y cuál es la premisa del sistema de educación público que tenemos? Es que como es público puede ser de inferior calidad. Es que como es para los niños que no tienen recursos, entonces podemos darnos el permiso como país de que no sea tan bueno o que sea malo. Y no pasa nada porque durante años ha sido así. Y aunque se han querido hacer algunos, digamos, avances o se ha querido garantizar algunas prestaciones mayores, pero al final no termina siendo sostenible. En los últimos 5 o 6 años se han aprobado presupuestos a la educación bastante altos, lo cual está bien. Altos como nunca antes se dice, presupuestos históricos. Pero cuando ves esa parte del presupuesto que se va a destinar para invertir es gastar las cosas en algo que va a quedar, en escuelas, en capacitación docente, en programas de mejora de infraestructura educativa, etc. Ves que aunque han habido préstamos y ha habido recursos, pero no ha habido ejecución. Y los resultados hablan por eso. La proporción bien pequeña de lo que se ha logrado remodelar o cambiar, pero el sistema de fondo no se toca. Y para tocar el sistema de fondo tenés que entender la educación de otra manera, no un privilegio, sino un derecho al cual no podemos darnos el lujo como país de seguirlo viendo como algo de segunda categoría, porque estamos cavando nuestra propia tumba como sociedad. Por eso es un ciclo que nunca para, pues es un círculo vicioso, pues. Sí. Entonces, entonces estamos conscientes de que hay una crisis educativa y esa crisis educativa nos lleva a que la gente, o sea, tenga oportunidades malas, por así decir. O sea, es porque si tuvieras una buena educación, pudieras aspirar a algo mejor. Entonces, ¿pero qué es lo que proponen ustedes para cambiar esa crisis educativa? Proponemos cambiar el sistema e introducir un sistema de mega escuelas. Eso quiere decir que tenés una infraestructura que es la mega escuela, que es el corazón de la propuesta. Es un centro educativo de gran magnitud donde tenés las mejores instalaciones. Tenés acceso a canchas, tenés acceso a laboratorios, bibliotecas, tenés acceso a tecnología en las aulas. También tenés la posibilidad de tener agua potable, internet, es decir, una educación que es lo mínimo que tenemos que tener para poder desarrollarnos como país, ¿verdad? Ahora bien, la mega escuela, lo interesante es que también te da servicios complementarios, porque solo la escuela no te educa. Lo que te educa es todo el sistema que está alrededor. Entonces la mega escuela lo que pretende es sustituir a las pequeñas escuelas que están en las periferias, ¿verdad? De manera que los niños que puedan estar en 20, 30 escuelas pequeñas que tienen una población más reducida
la puedas distribuir en 3, 4 mega escuelas que puedan tener de 1.500 a 2.000 alumnos cada una. Y entonces vos pones los recursos de la mejor calidad, los pones a disposición de la mayor cantidad de niños posible y haces una suerte de economía de escala. Ahora, esto está conectado con otras cosas, con un sistema de transporte escolar, porque no se trata de lo que está haciendo la actual administración, que dice, bueno, en esta escuela solo ha quedado un niño, entonces la vamos a cerrar y que ese niño vea cómo hace y que vea cómo hace su familia para ir a la escuela más cercana. No se trata de eso, sino de poner todos los servicios para facilitar a los niños y a las familias que puedan educarse. Entonces esto incluye un sistema de transporte escolar público y gratuito para estudiantes y para maestros, y además un esquema también de jornada extendida, donde de la 1 de la tarde en adelante, cuando ya termina la jornada escolar normal, los estudiantes puedan tener acceso a clases de deportes, de idiomas extranjeros, de educación artística, a clubes de diferentes intereses, por ejemplo, para generar audiovisuales o para programación, y entonces poder complementar con otras habilidades que son necesarias en el mundo actual y que también nos permitiría poder estar en las condiciones en las que otros países están dando educación. Eso es en pocas palabras, ¿no? También incluye ese sistema incentivos para los maestros, como un premio nacional a la excelencia docente y un programa de becas e intercambios a otros países donde los maestros más sobresalientes puedan adquirir conocimientos de otros sistemas educativos y traerlos al país para poder formar otros maestros. Entonces lo que buscamos es que la educación pueda ser de la mayor calidad posible y implementar un modelo de infraestructura educativa y de servicios educativos que realmente acompañen a las personas en todo ese proceso. Ya, entonces es como va, digamos, un ejemplo, en una ciudad aquí en el país de la nada hay como 5 escuelas chiquitas, pero están literalmente como a 2 cuadras cada escuela. Entonces, sí, entonces como venir y decir, agarremos estas 5 y creemos una mega escuela. Una mega escuela. Ajá, y aparte se le va a ofrecer transporte a toda la gente de la zona para que llegue a la escuela. Claro, ajá, claro. Y vaya, y eso, vaya, una cosa curiosa es de que, vaya, dijiste de que después de la 1 de la tarde en adelante es opcional, pero pueden como meterse estos cursos, vaya, es opcional, digamos. De parvularia a sexto grado. Es decir, los padres de familia podrían decidir, yo mando a mi hijo o no lo mando, o lo mando 3 veces a la semana y las otras veces se queda en casa, o al revés, ¿verdad? Y es obligatorio de 7º grado a bachillerato. Está bien, o sea, porque vaya, por ejemplo, un colegio bilingüe privado aquí en El Salvador, o sea, literalmente entras a las 8 de la mañana y sería a las 3 de la tarde, claro, 3 y media incluso. Tenés una jornada completa. Ajá, entonces, ¿por qué viene un colegio público y una escuela pública y dice, no, hasta que a las 12 se vayan? O sea, cuando estás viendo que el colegio bilingüe privado está dejando a los niños hasta las 3 porque, o sea, les meten al inglés y casi que el inglés se vuelve el segundo idioma de toda esta gente que va a estos colegios privados. Entonces, esas mismas habilidades, o sea, que las agarren estos niños que fueran a esta mega escuela, un ejemplo. Y esa es la visión, que no hay educación de primera, segunda y tercera categoría. Como evolucionar el sistema educativo, sí. Pues porque, o sea, tipo esas materias básicas, o sea, sí, son básicas para que vos tengas un conocimiento general de cómo funciona el mundo, sí. Matemática básica y historia, o sea, todas estas cosas. O sea, pero aparte necesitas esas habilidades técnicas, o sea, como tecnificar la mano. O sea, tecnificar a la gente, o sea, para que pueda aplicar a buenos trabajos. Es complementar porque también es parte de una educación integral que vos puedas tener conocimientos y ahondar en lo que son tus propios intereses. Por ejemplo, en esta jornada extendida los niños podrían elegir, bueno, yo quiero meterme en un club de deportes porque yo quiero cultivar mis habilidades deportivas. O a mí me interesa la tecnología, entonces me voy a meter en talleres y en cursos sobre cómo editar videos o sobre cómo programar sitio web o cómo programar X cosa. Sí. O a alguien le interesa el arte y entonces, o un club de ecología, por ejemplo, un club de emprendedurismo, porque es necesario complementar las habilidades y los conocimientos básicos que todos tenemos que tener en las materias básicas con otras habilidades, pero no todos somos iguales. Entonces la idea de la mega escuela es que exista una oferta para educarte en las diferentes inteligencias que pueden tener los niños, ¿verdad? Inteligencias de diferente naturaleza. Sí, porque hay colegios privados de que literalmente te ofrecen de que en bachillerato ya podés como aplicar a un técnico.
y enfocarte en ese técnico, ya sea automotriz, aeronáutica, diseño gráfico, o sea, varias cosas, pues. Entonces ese modelo está interesante, pues. Y sabes que lo que hemos encontrado en territorio, porque esta propuesta no ha salido nada más de un escritorio. Hemos pasado varios meses en territorio hablando con alumnos, con maestros, con padres de familia, también con especialistas en educación, analizando a profundidad el problema de la educación en El Salvador. Y hay cosas tan básicas como, por ejemplo, los centros escolares no tienen enfermería, por ejemplo. Entonces los maestros, cuando un niño se golpea o se siente enfermo, tienen que llevarlo a la unidad de salud si los papás no llegan. O, por ejemplo, no tienen servicio de limpieza propio, porque no tienen el presupuesto para contratar a alguien que haga la limpieza. ¿Y comida? Entonces, ya vamos a hablar de la comida. La limpieza la tienen que hacer o los alumnos, o los maestros, o los padres de familia. Ah, así. Sí, así es en la realidad. O simplemente no lo hace nadie. Y entonces, cuando tenés condiciones en las que estás estudiando, que no son dignas para educarte, el mensaje que estás recibiendo como niño, como joven, es que está bien estar en medio de una infraestructura mala o en un baño que no está limpio, y entonces así vas creciendo, te vas programando de esa manera. Y el tema de la alimentación también es parte del sistema que hemos propuesto, porque creo firmemente de que la alimentación tiene que ser parte de los servicios que complementen la educación. Y el Estado salvadoreño durante mucho tiempo ha tratado de dar refrigerios escolares a los estudiantes sin que esto sea sostenible. Entonces, en el sistema de las megaescuelas lo que se busca es que existan, además como servicio complementario, una cafetería con precios subsidiados. A cada alumno habría que hacerle un estudio socioeconómico para determinar la capacidad económica de su familia y poder darle acceso a alimentos suficientes y de buena calidad a un costo que sea menor del que su familia usa para darle de comer en casa, pero con mejores alimentos y con mejor calidad. Y si nos encontramos ante la situación de una familia en extrema pobreza, el subsidio podría ser hasta el 100% de los alimentos. Pero así lo focalizas y así le das a cada quien el apoyo que necesita según su propia situación económica. Y será de que, digamos, todos estos gobiernos que han pasado en El Salvador, o sea, nunca han querido... Siempre dicen que vamos a invertir en la educación y pero realmente ya cuando llegan al poder nunca terminan invirtiendo en la educación, porque será de que quieren mantener a una población como sin conocimiento para que sean más susceptibles a un populismo. ¿Sentís que ese es el caso de todos los gobiernos que hemos tenido? A mí me parece que hay una intención también, que ha habido una intención de mantener un sector de la población con menores capacidades, porque es más fácil manipularles. Pues sí, te quieren ignorante para manipularte. Para manipularte, porque así te pueden manipular con noticias falsas, con ideas extremistas, te pueden manipular porque como no tenés la capacidad de salir adelante o encontrar un empleo, entonces es más susceptible a que las ayudas del gobierno te puedan manipular, te muevan a votar. Y entonces todas las personas, el que tiene un doctorado y como el que llegó hasta 4º grado y no pudo seguirse educando por su situación económica familiar, todos tenemos derecho a votar, ¿verdad? Pero ¿a quién se le manipula menos? ¿Al que tiene más conocimiento o al que no ha podido tener acceso a ese conocimiento? Entonces la educación de calidad para toda la población es una condición indispensable para la democracia, porque solo una sociedad educada, solo una sociedad que tiene ciudadanos que conocen sus derechos y no le pueden engañar de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, entonces puede exigir más a sus gobernantes. Es una condición necesaria. Tener un buen sistema de educación que tenga la mejor calidad de educación para todas las personas nos conviene a todos, a ricos y pobres, a viejos y jóvenes, a todos nos conviene, porque nos permite tener una sociedad mejor, que puede sostener la democracia, que puede ser económicamente más productiva, una sociedad menos violenta. Por eso hemos iniciado a exponer nuestra visión de país de una manera más amplia con esta propuesta. Esta es la primera propuesta en la que damos a conocer cuál es nuestra visión de país.